Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes un muy buen día. Mi nombre es Abraham Flores Coronel eh, y me dedico a ejercer la labor en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, lo que corresponde a actividades sobre seguridad y salud en el trabajo, bueno, no es nada nuevo. Esto ya tiene eh, más de una década ya que se aplica eh, de manera más formal ya en las organizaciones, debido a que existían anteriormente unos índices elevados de accidentes de trabajo, ¿no? Los cuales no se sabía los motivos o cuáles eran las raíces de por qué se estaba generando. Entonces, en base a ello, se establecieron medidas que deberían o debían cumplirse de forma legal, ¿no? Ahora, ¿cómo nace la Ley de Seguridad en el Trabajo? Eh, Nace debido también a lo establecido en la Constitución Política del Perú del año 1993 sobre los derechos fundamentales de la persona, uno que son el derecho a la vida, a la defensa, ¿no? De los cuales los que tienen la suprema responsabilidad de que esto se genere es el Estado, ¿no? El Estado como tal, como la sociedad también, en este caso la sociedad somos nosotros, ¿no? Pero más responsabilidad en este caso tiene el Estado de brindarle a toda la sociedad, ¿no?, las condiciones de seguridad. Es por eso que vemos pues en los distritos eh, vigilancia ciudadana, etcétera, aunque hay bastante deficiencia en ese aspecto, ¿no? De tantos crímenes que vemos todos los días en las noticias. Eh, pero de todas maneras, el Estado está sujeto a brindarnos esa protección, a brindarnos esa defensa. En base a ello, nace la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es de la cual vamos a hablar ahora. Nace en base a ese derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Ahora, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, cuenta con ciertos pilares, ¿no? Una estructura clara que debemos conocer a cabalidad para poder aplicar esta ley de una forma correcta, ¿no? Vamos a hablar sobre los principios. Principios de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Como les mencionaba, estos principios, ¿no?, están abocados también a lo que se menciona en la Constitución, lo que les comenté hace un momento. En base a ello, nace la ley y se generan estos principios fundamentales, ¿no? Es prácticamente el corazón, el alma de la ley. Son 9 los principios que tiene esta ley de seguridad, de las cuales vamos a conversar, interpretar, conocer uno por uno, para que podamos aplicarla de una manera más adecuada en nuestro trabajo, en nuestra labor, de repente informarle también a nuestro empleador, oye, debemos hacer las cosas de esta manera, ¿no? Sí. Vamos a empezar, ¿ok? El primer principio es el principio de prevención. En base a lo que textualmente está escrito, que es lo que menciona la ley, el principio de prevención es más que todo la responsabilidad del empleador en garantizar a los trabajadores las condiciones de seguridad, condiciones de protección, ¿no? Ahora, no solo los trabajadores que están directamente en su planilla, no los trabajadores directos del empleador, sino también los terceros, las personas contratistas o los que llegan a su centro de labores a brindar una actividad esporádica, temporal, ¿no? El empleador se hace responsable de toda aquella persona que se integra a su ambiente de trabajo, ya sea permanente o sea temporal. También nos dice, también nos dice que el empleador debe considerar ciertos factores para que las medidas de prevención aplicadas sean de mejor concepto. Por ejemplo, debe considerar el factor social, que es pues
la comunicación con entes externos para poder, en base a acuerdos, tomar medidas, accionar, ¿no? Sin tener que llegar pues a temas de violencia, ¿no? De atentado contra la vida, contra la seguridad, tomando como ejemplo las organizaciones sindicales, ¿no? Anteriormente había un proyecto de construcción en el distrito y había gente que ya estaba ya prácticamente clasificada para realizar esos trabajos en ese proyecto, pero también había gente de estas organizaciones sindicales que en esos tiempos, estamos hablando de hace 15 años atrás aproximadamente, eran netamente informales, que tomaban los proyectos a la fuerza, ¿no? En base a violencia, a intimidar al personal, a amedrentar a los supervisores, ¿no? Golpeándoles, robándoles, molestando, ¿no? Y tomaban los proyectos, intervenían en las actividades, ¿no? Entonces, no había una regulación en cuanto al empleador y la organización sindical. Entonces, eso, en este principio menciona que el empleador debe considerar el factor social, ¿tá? Llegar a acuerdos con personal externo. También el factor laboral, brindarle al trabajador todos los medios, recursos, para que esta persona realice sus actividades de una forma adecuada. Recursos materiales, recursos informativos, recurso ambiental, ¿no? Condiciones de trabajo. Darle todos los recursos para que esta persona realice sus actividades de una forma correcta. Y también el factor biológico, ¿no? Debe considerar el factor biológico. No todas las personas que están en el centro de trabajo tienen las mismas condiciones físicas, mentales o de salud que la de tu costado, ¿no? Alguno padece alguna limitación que otro. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo uso lentes correctores. ¿Por qué? Porque tengo una limitante visual. Y si no lo uso, no puedo ver claro a cierta distancia. Entonces, en mi caso, yo no puedo hacer trabajos de precisión o no puedo hacer trabajos que dependan de que yo pueda ver a una distancia larga. Entonces, tengo una limitante, ¿no? Ahora, no es algo biológico, pero es algo que se ha dado con el tiempo en base a exposiciones, etcétera. Pero algunos ya tienen esta deficiencia de nacimiento o como pueden tener otras limitantes, ¿no? Entonces, el empleador debe considerar estos factores biológicos para poder implementar sus medidas. Como también menciona también que estas medidas deben ser diferenciadas en función del sexo. Hombres, mujeres. Hay cosas que pueden hacer los hombres y no la pueden hacer las mujeres, hablando de trabajo, como también viceversa. Entonces tiene que tomar esos factores en cuenta para que exista una mejor organización de lo que quieren implementar. Y también dice que debe incorporar la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. O sea, debe considerar la dimensión de género. ¿Qué quiere decir? Que existen personas, ¿no? De las cuales eh, no todos tienen la misma orientación sexual, ¿no? Y eso no es discriminatorio, no es para nada discriminatorio, pero el empleador no debe tomar ese factor como un elemento clave para decir, ¿sabes qué? ¿Ejerces esta actividad o no la ejerces? Tiene que considerar la capacidad de la persona, ¿no? Que ha sido evaluada y está siendo apto para ejecutar ciertas actividades. Pero por por esa orientación sexual que tiene, debe considerar ese aspecto también para que implemente las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Como puede ser un tema de discriminación por parte de los trabajadores, agresiones o el bullying también, ¿no? Ante ellas, se tienen que tomar medidas preventivas ante ese tipo de acciones que se puedan dar. Segundo principio, menciona el principio de responsabilidad, ¿no? Que dice que el empleador asume todas las implicancias ante un accidente de trabajo.
se hace responsable de todo lo que tiene que suceder posterior al accidente, como la atención médica. Si tiene que indemnizar de alguna manera al trabajador económicamente, tiene que hacerlo, ¿no? Él se hace responsable de todo lo que implique un accidente del trabajo, ¿no? Principios de cooperación. Quiere decir de que tanto el Estado como el empleador y los trabajadores, que son los tres entes fundamentales, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto, tienen que establecer entre estos tres elementos, como dice acá, mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud de trabajo. El Estado no puede implementar medidas de seguridad si no ha habido una comunicación primero con las empresas empleadoras, y las empresas no pueden implementar ninguna medida si no ha habido una comunicación previa con los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores son los que están en el día a día viviendo la realidad, los que te van a decir, sí, esto procede, esto aplica, esto no aplica, esto no, por esto, por esto, por esto. Entonces debe considerarse todos esos mensajes para que se establezcan mecanismos correspondientes, adecuados a la realidad que se vive, ¿no? Esto es lo que me dice este principio de cooperación. Tanto el Estado, el empleador y el empleado tienen que trabajar de la mano. Tienen que trabajar de la mano para que lo que se genere en materia de seguridad y salud de trabajo sea lo adecuado a lo real, ¿no? Y no sea nada, supongo que puede ser así, no. Tiene que ser lo correcto, lo adecuado a la realidad que se vive. Cuarto principio, principio de información y capacitación, ¿no? ¿Qué me quiere decir este principio? Que el empleador tiene que brindar la información necesaria al trabajador, ¿no? Sobre las funciones que va a ejercer en la empresa, como también mencionarle cuáles son los peligros potenciales a los cuales se debe exponer y mencionarle cuáles son las medidas de seguridad que va a tomar. Tiene que prácticamente adiestrarlo antes de, no puede capacitarlo, brindarle la información posterior a su ejecución de labores. O sea, yo lo contrato hoy primero, ¿no? Y no puedo yo capacitarlo el 3, no puedo capacitarlo el 5. El señor, si venga a estar el primero, tiene que haber sido capacitado antes de su fecha de ingreso, antes de que el señor ejecute sus actividades. De hacerlo posterior, está cometiendo una infracción. ¿Por qué? Porque está faltando a este cuarto principio fundamental, que me habla sobre la información y capacitación preventiva. Preventiva, antes, prevenir, antes de. Entonces, tener presente ese detalle, empleadores deben organizar, deben planificar las capacitaciones, información a brindar a los nuevos empleados, ¿no? Antes de que estos ejerzan su función, antes de su primer día de trabajo. ¿Sí? Principio número 5, principio de gestión integral. Este es claro, este es clave. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar integrado a todas las áreas, ¿no?, que existan en la organización: área logística, comercial, contable, administrativa, legal, ¿no? Tiene que estar integrada. Todas las áreas deben tener su manual de seguridad, ¿no? ¿Qué medidas vas a tomar en base a tus funciones, a tus responsabilidades en la empresa? Tiene que integrar. Eso es algo básico, algo básico. No pueden trabajar divorciados, ¿no? Tienen que haber una integración clara en todas las áreas había así por haber. ¿Okay? Principio número 6, principio de atención integral de la salud. Eso tiene una hilación, en este caso, con el principio número 2, el principio de responsabilidad. El principio número 6, ¿no?, menciona que el empleador, ¿no?,
debe prestar las atenciones necesarias ante un accidente de trabajo, brindarle la atención de salud correspondiente, eh, acompañarlos o velar por su recuperación, por su rehabilitación y posteriormente su reinserción al trabajo. No puedo decir, ¿sabes qué? El señor se accidentó, ya le generó cierta limitación y no lo, no, ya no me es de ayuda para la empresa, ¿no? Para lo que tiene que hacer. Entonces, simplemente vamos a liquidarlo. No puede hacer eso. En base a este principio número 6 no puede hacer eso porque me dice que el trabajador que sufra un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tiene derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Entonces, tiene que ver la manera de reinsertarlo. Quizás no va a ejercer las mismas actividades, pero tiene que destinarlo a un área diferente en la cual eh, no sea tan riesgosa para él en base a su nueva realidad, en base a su nueva realidad de salud. Entonces, el empleador no puede dejarlo desamparado, simplemente se accidentó, cuando ya no me sirves y chao. No, no es así. Tiene que estar ahí, él, en todo momento, ¿ok? En todo momento en su recuperación y reinsertar. ¿Sí? Principio número 7, principio de consulta y participación. ¿Este principio qué quiere decir? Principio de consulta, por ejemplo, yo como trabajador necesito alguna información sobre el tema laboral, ¿no? Siento que algo no están haciendo bien conmigo en temas de trabajo, ¿no? Que quizás no están cumpliendo con algo. Desconozco, no sé qué hacer. ¿A quién pregunto? El Estado, ¿no? El Estado promueve. ¿A qué entidad del Estado vamos a ir? Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? O a su anexo, que es la zona FIL, ¿no? Si, por ejemplo, yo detecto de que no hay una consecuencia clara entre los montos que me están cancelando, entre lo que me están considerando sobre días trabajados, y estoy haciendo horas extra, pero no están haciendo remuneradas, estoy llegando haciendo el trabajo, pero no me están brindando los implementos adecuados que yo estoy comprando con mi dinero. Entonces, hay algo que está mal. Entonces, si yo tengo algún tipo de duda, consulto, ¿no? Al Estado. ¿Sabes qué, señores? Mire, está pasando esto. Quiero saber quién es responsable de que esto se ejecute, de que esto se genere. Este día te va a decir, mira, el responsable, o eres tú, eres el empleador, o está. Hay medios de consulta. Por ejemplo, yo quiero saber, saber sobre un tema de seguridad salud en el trabajo, ¿no? Está la Zonafil, tiene sus portales en la web, en la cual hay mucha información correspondiente a eso. Y nos va a facilitar, vamos a aprender, vamos a absorber conocimiento, y vamos a ejecutar nuestras actividades. Y por ende también vamos a poder avanzar, crecer como profesional. En eso se basa el principio de consulta y participación. ¿Ok? El principio número 8, principio de primacía de la realidad. Este principio es fundamental, fundamental, y todos los que estamos ejerciendo actividades en el área de seguridad y salud en el trabajo debemos conocerlo, debemos saberlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde caemos muchos, ahí es donde caemos ante alguna inspección externa, ¿no? Por ejemplo, eh, la ley te dice de que como empresa tú debes tener como mínimo 4 capacitaciones al año. Mínima, ¿no? De temas específicos según tu rubro. Mínimo. Tú ya ejecutaste tus capacitaciones, de repente tienes 2, todavía no acaba el año, te faltan 2 que están programadas, etc. Pero durante el año ya tiene que haber capacitación, ¿no? Tiene que haber un cronograma de capacitación. Llega este ente supervisor externo, ya sea del Estado o sea privado, ¿no? Y empieza
a validar si estamos cumpliendo o no con las capacitaciones según cronograma. ¿Sabes qué, señor supervisor? A ver, muéstreme las capacitaciones que ha ejecutado hasta la fecha según cronograma. Acá dice que a la fecha ya debe tener su capacitación de trabajos de altura, por ejemplo, ¿no? Ya debe existir la capacitación de trabajos en altura. A ver, muéstreme. Sí, el supervisor va a su documentación, sus archivos, y rebusca y encuentra. Sí, tal fecha se dio, señora, aquí está la evidencia, están todos los integrantes, el ponente, está la firma de los trabajadores, sí se ha cumplido. Excelente. Existe la evidencia documentaria que se ha cumplido. Excelente. Bien, vamos a corroborarlo. ¿Sí? A ver, vamos acá. A ver, acá está Pedro Pérez, ¿no? A ver, ¿dónde está el señor Pedro Pérez? A ver, aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Una consulta. ¿Usted ha recibido capacitación sobre trabajos en altura? Y el trabajador no sabe qué responder. A veces se queda callado. A veces dicen no. Y si dicen sí, pregunta, ¿en qué fecha ha sido? ¿En qué fecha ha recibido la capacitación de trabajos en altura? Comienza a hacer preguntas para poder validar lo que está escrito en el documento, ¿no? Y no le contesta. Bien, va uno. Siguiente, ¿no? A ver, Jaimito, Jaimito, ¿usted ha recibido capacitación en trabajos de altura por parte de la empresa? No, hasta el momento no. Ah, ya. Ok, gracias, está bien. A ver, supervisor, venga para acá. Usted tiene un registro documentario en la cual se acredita, ¿no?, que el grupo de personas registradas acá ha llevado esta capacitación, ¿no? Pero basándome en este octavo principio sobre la primacía de la realidad, yo estoy constatando en campo que lo que está escrito no tiene consecuencia con lo que yo estoy evaluando o identificando en campo, ¿no? Hay una discrepancia. Acá dice que tales personas han llevado una capacitación en tal fecha, pero voy a hacer las consultas y no saben. Me dicen de que no. Entonces, ante esa discrepancia entre la realidad y lo que existe en documentación, yo tengo que considerar lo que estoy viendo en campo, lo que es real. Si el señor desconoce, quiere decir que ese documento acá ya no tiene validez. Porque al constatar entre lo que estoy viendo en campo con el documento, me estoy dando cuenta de que desconocen, no saben cuándo han llevado. Entonces, se puede entender de que no lo han hecho, simplemente, ¿sabes qué? Firma acá, firma acá, firma acá, y después se regulariza. Firma, 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 ¿no? Y eso pasa, eso pasa. Pero muchos desconocen, o muchos supervisores, en este caso entes exteriores, desconocen sobre este principio y lo pasan por alto, lo pasan por alto. Y es por eso que ahí inician pues las fallas, existen los accidentes, porque estamos considerando que la persona está capacitada, pero cuando en realidad no le ha dicho ni la primera palabra referente al tema, o sea, no les hablaba de nada referente al tema. Simplemente hay un documento que dice tal tema, tal ponente y ya, pero tú vas a la realidad, nada. Entonces, lo que debemos hacer, en este caso, los que nos dedicamos a lo que es seguridad, salud y trabajo, ya, se da la capacitación interna, bien, ¿no? Ya, le di este mes, oye, ¿sabes qué? En el mes siguiente vamos a dar una encuesta, unas preguntas, al azar, ¿no? Vamos a hacer reinstrucción, hacer reforzamiento sobre el tema. No puedo simplemente, ya leí la capacitación en enero, ya, y hasta el enero siguiente vamos a ver tocar el tema, sea un año. En ese año la mente es frágil. Y más, si no es su actividad diaria de la persona, se le va a olvidar. Y cuando te caiga supervisión, va a haber un contraste y simplemente tu documento te lo va a invalidar, ¿no? Y vas a caer en una falta, vas a caer en una infracción, bajo este principio de la privacidad de la realidad. Entonces, mucho ojo, los que nos dedicamos a lo que es actividades de seguridad, mucho ojo con ese detalle, por favor.
tengamos claro el conocimiento que le estamos brindando a los trabajadores y evaluemos de que en realidad están recepcionando la información. Hay muchas maneras de hacer evaluación. Encuestas, preguntas al azar cuando hacemos una charla. Hay muchas maneras. Tenemos que implementar. ¿Ok? Y noveno principio, el principio de protección. Dice que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro, ¿no? Y eso tiene consecuencia con el principio número uno, el principio de prevención. El empleador tiene que brindarte las condiciones seguras, el ambiente seguro, para que tú ejerzas tus funciones. Siguiente, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. O sea, compatibles con el bienestar. Por ejemplo, en construcción civil, ¿no? Existe una parte en la norma donde me habla sobre los servicios de bienestar, que comúnmente en, en los proyectos de construcción civil se le llama servicio de bienestar los servicios higiénicos, comedor, vestuario, eh, zonas de tránsito seguro, ¿no? Una en las cuales la persona se va a sentir bien, va a estar bien cuidada. Tengo que ingerir un alimento, hay un espacio para ingerir alimento. Tengo que hacer una necesidad fisiológica, está las condiciones. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que sea compatible con el bienestar. O sea, las condiciones de trabajo, por ejemplo, yo voy a un proyecto en la calle, escucha, pero en la calle, ¿dónde voy a tener un comedor? ¿Dónde voy a tener un baño? ¿Un vestuario? Pues el empleador tiene que acondicionar este tipo de espacios para que nosotros tengamos la tranquilidad, ¿no? De tener un espacio adecuado, porque pues, no somos animales, somos seres humanos. Y debemos trabajar en un espacio digno. Como también la posibilidad real para el logro de los objetivos personales. Por ejemplo, yo como trabajador llego en una calidad de ayudante, pero no toda la vida quiero ser ayudante, quiero escalar. Entonces, el trabajador, ¿no? Tiene que de alguna manera pues esforzarse para poder escalar y el empleador tiene que brindarle los medios para que esta persona pueda crecer profesionalmente, no puede negárselo, no. Tú ingresaste como ayudante y te quedas como ayudante. No, no quiero que seas operario y te quedas como ayudante. No, eso no puede ser en base a este principio. Tiene que brindarle las facilidades. Si el señor trabajador quiere estudiar, crecer profesionalmente, el empleador tiene que brindarle las facilidades. Ojo, pero siempre tiene que haber una comunicación clara. Una comunicación clara entre empleador y trabajador para que todo ese proceso se dé de una forma armónica, ¿no? Y el empleador sepa de que si el señor está adquiriendo conocimiento superior, entonces le va a ser de mucha ayuda en la empresa ante la ejecución de sus actividades, ¿no? Bien, amigos, esto es todo en cuanto a los principios de la Ley de Seguridad, la Ley 29783. Eh, Fundamental, ¿no? Fundamental conocerlos porque en base a eso, se mueve todo el contenido de la ley. Aunque conozcamos los principios, vamos a tener más claro todo el demás contenido que menciona la ley, sus decretos, sus reglamentos. ¿Sí? Bien, señores, hasta el momento sería conmigo todo. Espero que le haya servido de mucha ayuda lo que les acabo de comentar, lo que les acabo de compartir, también por experiencias propias, ¿no? Ayudan mucho a la organización Culprep, al canal, ¿no? Visitando nuestras redes sociales en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en Instagram.
los cuales vamos a estar compartiendo contenido como este, que es muy valioso para poder alimentarnos y poder aplicarlo en nuestro día a día, y no solo en el trabajo, sino también en el hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Bien, muchas gracias por la atención y conmigo será hasta la próxima oportunidad con un nuevo tema referente a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Vaya, hasta luego, cuídense.